Mi prometido se acostó con su primer amor, y el día de mi boda, su primer amor apareció en la ceremonia usando exactamente el mismo vestido de alta costura que yo. Los vi juntos en la entrada, saludando a los invitados como si fueran los novios, manteniendo una expresión tranquila. Los felicité diciendo que parecían la pareja perfecta. Belleza e inteligencia, una combinación imbatible. Ella empezó a llorar y salió corriendo. Él, sin embargo, no perdió la oportunidad de humillarme frente a todos, acusándome de ser mezquina y envidiosa. Cuando terminó el banquete, él se fue a lo que sería nuestra luna de miel, pero se llevó a ella. Yo no discutí ni hice una escena. Solo marqué, discretamente, una cita para retirar al feto que llevaba dentro. Las decoraciones de cinta en el cuarto seguían ahí, pero estaba demasiado exhausta para preocuparme. Las quité de la cama sin ganas y me tiré sobre el colchón, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. Conecté mi celular para cargar, y una notificación llamó mi atención. Una publicación de Susi Martínez en su red social. Agradecida por su presencia. El pie de foto decía, ni un momento desperdiciado. En la foto, Alejandro la sostenía en brazos, ambos mirándose a los ojos, los labios casi tocándose. Anillos combinados brillaban en sus dedos. Antes habría corrido detrás de una explicación, pero ahora, simplemente apagué el celular. Me di la vuelta y me fui a dormir. Los días siguientes pasaron en silencio. No recibí ningún mensaje de Alejandro. En cambio, mi feed estaba lleno de fotos publicadas por Susi. Los dos besándose, riendo, haciendo compras. Era como si quisieran exhibir su felicidad para todo el mundo. No sentí ni rabia ni tristeza. Solo busqué un abogado y comencé a prepararme para el divorcio. Alejandro y yo llevábamos 8 años juntos, desde la universidad. Aunque habíamos hecho la ceremonia recientemente, nos casamos por lo civil justo después de graduarnos. Fue algo impulsivo, sencillo. Sin fiesta, sin regalos, sin anillos caros, solo 2 jóvenes enamorados. Ahora, esa pasión había desaparecido, dejando solo un desastre por arreglar. Casi 2 semanas después, estaba en casa revisando los papeles del divorcio. El silencio fue interrumpido por el sonido de una llave girando en la cerradura. Miré hacia la puerta, y ahí estaban ellos. Alejandro de la mano con Susi. Nuestras miradas se cruzaron, y vi un instante de incomodidad en su rostro. Soltó la mano de ella rápidamente. Su voz estaba tensa mientras intentaba explicar. ¿Cuántas veces tengo que decirte? No hay nada entre Susi y yo. Lo interrumpí. Ya estaba cansada de las mismas mentiras. Ustedes dos son como hermanos. Sí, lo sé. Lo miré con calma, sin mostrar enojo. Alejandro frunció el ceño, frustrado. Entonces, ¿por qué estás así ahora?, preguntó, exasperado. Estoy ocupada, respondí, sin levantar la vista del documento frente a mí. Mi indiferencia solo lo irritó más. Puso el brazo alrededor de Susi y salió dando un portazo, esperando que lo persiguiera, como siempre lo hacía. Pero esta vez no. Ni siquiera miré hacia la puerta. Con un último golpe fuerte, se fue. Poco después, mis padres me llamaron para invitarme a cenar. Cuando llegué, encontré a Alejandro en la entrada. Intentó sonar casual. ¿Entramos juntos? Asentí y entré sin decir nada. La cena fue incómoda. Mis padres no lo habían perdonado por lo que ocurrió en la boda. No escondían la frialdad en cada palabra. Antes, habría intentado mediar, pero esta vez no. Dejé que él lidiara con la tensión solo. Cuando terminó la cena, ofreció llevarme a casa. Abrí la puerta del coche y vi un adhesivo pegado en el asiento. Reservado para Susi. Carraspeó incómodo. Ella insistió en ponerlo. Tú casi no te sientas aquí. Asentí con calma. Es joven. Es lo que hacen las chicas de su edad. Él frunció el ceño, como si quisiera responder, pero permaneció en silencio. Los días seguían grises, pero me mantenía firme. Los papeles del divorcio estaban listos, y solo faltaba que Alejandro los firmara. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas, encontré algo que había pasado desapercibido entre los papeles del matrimonio. Una nota escrita con la letra de Susi. Espero que puedas perdonar a Alejandro. Lo que ocurrió entre nosotros fue inevitable. Él todavía te ama, pero no puedo seguir mintiéndome a mí misma. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Inevitable? ¿Mentirse a sí misma? Eran palabras de alguien que se sentía con derecho a formar parte de mi vida, como si su presencia estuviera justificada. Pero algo no encajaba. Alejandro nunca había admitido nada directamente, y Susi parecía lanzar indirectas sin confesar nada abiertamente. Tomé la nota y me dirigí directamente al apartamento que Alejandro ahora compartía con Susi. En el camino me di cuenta de que algo en mí había cambiado. No estaba solo herida o triste. Quería respuestas, y no dudaría en buscarlas. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendido. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una expresión tensa. Levanté la nota. ¿Me explicas esto?
Susie apareció al fondo, con una sonrisa irritante. «Ah, ¿eso era para ti? Pensé que ya te lo había explicado». La miré, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. «¿Por qué escribiste esto? ¿Qué fue inevitable?» Ella se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero sus manos temblaban. Alejandro intentó intervenir, pero lo interrumpí. «Si no descubro qué pasó realmente, tal vez seas tú quien no sepa lo que está a punto de perder». Se miraron entre sí, y Alejandro, con la expresión más frustrada que le había visto, dejó escapar. No fue solo durante el matrimonio, fue antes de eso. Fue en aquel viaje a Argentina. Susie giró rápidamente la cabeza hacia él, como si no esperara que revelara eso. Mi corazón se aceleró. Por fin estaba admitiéndolo. ¿Quieres la verdad?, continuó nervioso. Sí, me acosté con ella, pero eso pasó porque tú estabas distante, fría. Pensé que el matrimonio cambiaría las cosas, pero... Lo interrumpí con una risa seca. ¿Fría? Yo estaba planeando nuestra boda mientras tú te divertías con tu ex. ¿Y tú, Susie? ¿Cuál es tu excusa? Susie finalmente perdió su aire de superioridad y gritó. Porque él nunca te amó de verdad. Solo estaba contigo porque eras la chica correcta, porque eras conveniente. Pero yo siempre fui el amor de su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de ella resonaban en mi mente, mezcladas con la confesión de él. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Transferencia de 50,000 completada para Susie Martínez. Miré a Alejandro incrédula. ¿Usaste nuestro dinero? ¿Tú financiabas esto? Intentó decir algo, pero no pudo. Susie, por su parte, no pudo ocultar la sonrisa. Voy a destruirlos a los dos, declaré antes de salir. Dejé que la puerta se cerrara detrás de mí, pero mi mente ya estaba trabajando. La nota, la confesión, el dinero... Ahora tenía todo lo que necesitaba para dar vuelta a la situación. Después de salir de ese apartamento, mi mente no paraba. Cada palabra, cada gesto de Alejandro y Susie parecía encajar en un rompecabezas mayor. Solo necesitaba descubrir las piezas que faltaban. La transferencia bancaria fue la primera pista. Entré a mi aplicación y comencé a rastrear los últimos meses de movimientos. Fue entonces cuando descubrí algo aún más alarmante. Había varias transferencias a una cuenta que no reconocía, todas por el mismo monto. 50,000 reales, divididas en pagos semanales. Alejandro había estado manteniendo a Susie mucho antes del matrimonio. Pero, ¿qué estaba financiando? Entonces recordé a una amiga que trabajaba en una agencia de investigaciones privadas. La llamé, le expliqué la situación y prometió ayudarme. En menos de 24 horas, recibí un correo electrónico con un informe preliminar. No solo la cuenta de Susie era sospechosa, sino que también estaba involucrada en un esquema de lavado de dinero. Alejandro quizá no lo sabía, pero al transferir esa cantidad, podía estar siendo usado como testaferro. Sabía que esto era explosivo, pero necesitaba más pruebas. Concerté una cita con mi abogada. Le pedí orientación y sugerí la idea de una denuncia anónima al banco. Ella estuvo de acuerdo, pero advirtió que eso podría llevar a una investigación formal que involucraría directamente a Alejandro. Para mí, eso era perfecto. Quería verlos caer. Esa noche, fui a la casa de mis padres. Habían insistido en verme, y pensé que sería bueno despejarme un poco. Sin embargo, al llegar, la escena que encontré fue surrealista. Alejandro estaba sentado en la sala, conversando con mi padre, como si nada hubiera pasado. «No puedo creer que estés aquí», dije cruzándome de brazos. Él se levantó, intentando parecer arrepentido. «Solo quiero hablar, aclarar las cosas. Sé que me equivoqué, pero ¿podemos intentar arreglarlo?» Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. «Él quiere corregir lo que hizo, hija. Tal vez deberías escucharlo». Me reí, incrédula. ¿Corregir? Desvió nuestro dinero, se acostó con otra mujer y me humilló públicamente. ¿Y crees que debería escucharlo? Alejandro intentó acercarse. Sí, cometí errores, pero Susie no es quien tú piensas que es. Me está manipulando. Fingí interés. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué ayer sostenías su mano mientras te reías en mi cara? Él se atragantó, sin saber qué decir. Fue entonces cuando mi madre, que había estado callada hasta ese momento, me miró y dijo algo que casi me hizo colapsar. «Hija, él tiene miedo. Cree que Susie lo está chantajeando». Eso me tomó por sorpresa. Alejandro no era del tipo que admitiera debilidades, mucho menos chantajes. Pero antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono volvió a vibrar. Era un video. Lo abrí inmediatamente y sentí que mi corazón se detenía por un segundo. En el video, Susie estaba en un restaurante, sentada con un hombre que no reconocía. Reían y brindaban, mientras ella decía algo que el micrófono captaba con claridad.
Alejandro es tan fácil de manipular. Se cree todo lo que le digo. Pronto no le quedará nada y nosotros vamos a disfrutar del dinero. El video fue enviado desde un número anónimo. En el mensaje que lo acompañaba, solo había una frase. ¿Quieres saber más? Nos vemos mañana a las 15 horas. Miré a Alejandro. Parece que alguien está jugando más sucio de lo que imaginabas. Al día siguiente, a las 15 horas, estaba sentada en un café discreto, esperando al remitente del video. El lugar era pequeño, casi vacío, lo que hacía que mi ansiedad fuera aún más evidente. Cuando la puerta se abrió y un hombre de mediana edad, con un traje impecable, entró y caminó directamente hacia mi mesa. Sentí que el estómago se me revolvía. Se presentó como Enrique, ex socio de Susi. Recibí el video y pensé que necesitabas saber la verdad, pero hay algo más que debes entender. Enrique explicó que Susi había sido su compañera en un esquema de fraudes financieros. Ella seducía a hombres influyentes, hacía que transfirieran grandes sumas de dinero a cuentas controladas por ella, y cuando los dejaba arruinados, desaparecía. Alejandro era solo una víctima más en su lista, pero esta vez había algo diferente. Parecía que Susi estaba interesada en destruir no solo a Alejandro, sino también a mí. ¿Por qué? Pregunté confundida. ¿Por qué sería yo un objetivo? Él dudó antes de responder. Eres un obstáculo. Por lo que he escuchado, Alejandro aún te guarda algo de lealtad. Susi odia eso. Era difícil de digerir, pero empezaba a tener sentido. Enrique me entregó una carpeta con documentos y fotos de otros hombres que habían caído en los fraudes de Susi. Las similitudes eran escalofriantes, pero lo que realmente captó mi atención fue la última página. Un contrato de compra de una propiedad lujosa a nombre de Alejandro y Susi. La fecha, un día antes de mi boda. Ella ya estaba planeando quitarle todo desde el principio, murmuré, sosteniendo la carpeta con fuerza. Enrique continuó. Es peligrosa, y si no actúas rápido, hará que Alejandro cargue con toda la culpa de estos esquemas. No es un santo, pero está en un juego que no comprende. Volví a casa con la cabeza a mil. Era momento de cambiar las reglas del juego. Contacté a mi abogada nuevamente y le pedí que iniciara el proceso para congelar las cuentas conjuntas que tenía con Alejandro. También le pedí que investigara la compra de la propiedad. Mientras tanto, comencé a planear cómo usar esa información contra Susi. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Alejandro. Quería verme. Por primera vez, acepté. Le dije que fuera al apartamento que aún compartíamos. Cuando llegó, parecía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Antes de que pudiera decir algo, coloqué la carpeta de Enrique sobre la mesa. ¿Reconoces esto?, pregunté cruzando los brazos. Alejandro hojeó los documentos, palideciendo más con cada página. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Lo que importa es que Susi te está utilizando. Y estás a un paso de perderlo todo. Se frotó las manos en el rostro, claramente perturbado. Sabía que me estaba presionando, pero nunca pensé que fuera así. Claro que no pensaste. Estabas demasiado ocupado exhibiendo tu traición al mundo mientras ella destruía tu vida desde las sombras. Permaneció en silencio, pero había algo en su mirada que me dejó inquieta. No era arrepentimiento, era miedo. ¿Hay algo más, verdad?, pregunté. Dudó, pero finalmente dijo, Susi no está sola. Tiene a alguien ayudándola. Alguien cercano a mí. Antes de que pudiera procesarlo, mi celular vibró. Era otro mensaje anónimo, esta vez con una foto. En ella, Susi estaba sentada en un auto junto a una mujer, y esa mujer era mi mejor amiga. La sangre se me heló al ver la foto. Allí estaba mi mejor amiga, Luisa, riendo en el asiento del copiloto junto a Susi, como si fueran viejas conocidas. Era surrealista. Pasé años confiando en ella, compartiendo secretos, incluidas mis inseguridades con Alejandro. Y ahora, estaba del otro lado, conspirando con la mujer que destruyó mi matrimonio. ¿Sabías esto?, le pregunté a Alejandro, mostrándole la foto. Negó con la cabeza, confundido. No tenía idea, pensé que tú y Luisa eran cercanas. Exacto. Lo suficientemente cercanas como para que supiera cada detalle de mi relación contigo. La ira me quemaba el pecho. Eso explica cómo Susi sabía tanto de mí desde el principio. Alejandro parecía incómodo, pero por primera vez en mucho tiempo no intentó defenderse. En cambio, me miró con seriedad. ¿Qué vas a hacer? Descubrir la verdad. Y luego, ellas van a pagar. Al día siguiente, decidí confrontar a Luisa. Le envié un mensaje casual, invitándola a almorzar en el restaurante donde solíamos ir juntas. Aceptó sin dudar, lo que solo aumentó mi desconfianza. Cuando llegó, con esa sonrisa despreocupada, me pregunté cómo nunca me di cuenta antes. ¿Cuánto de esa sonrisa era falso? Hablamos trivialidades durante unos minutos y luego, sin aviso, solté la bomba.
¿Cómo está Susie? Parece que se han vuelto bastante cercanas últimamente. Su sonrisa vaciló por un instante antes de recomponerse. ¿De qué hablas? Mostré la foto en el celular. ¡Esto! Tú y ella en el auto. ¿De verdad vas a fingir que no sabes de qué hablo? Luisa se puso pálida, pero intentó reírse. Es una coincidencia, nada más. Nos encontramos por casualidad. ¿Por casualidad? Luisa, ya me cansé de que me vean la cara. ¿Estás trabajando con ella o no? Desvió la mirada. El nerviosismo evidente. Estás exagerando. No es lo que crees. Entonces dime qué es. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, llamando la atención de algunas personas alrededor. Parecía a punto de decir algo, pero se calló y tomó su bolso. Debo irme. Antes de que pudiera levantarse, le agarré el brazo. Si crees que puedes irte así, estás equivocada. Voy a descubrir todo, Luisa. Y cuando lo haga, no tendrás dónde esconderte. Me miró, esta vez sin disimular la culpa en sus ojos, y salió apresurada. Sabía que estaba ocultando algo grande. Regresé a casa frustrada, pero decidida. Había un nuevo mensaje anónimo esperándome. Esta vez era un audio. Cuando le di play, reconocí la voz de inmediato. Era Luisa conversando con Susie. Ella es demasiado ingenua. Tomará tiempo, pero pronto firmará los papeles y Alejandro será solo de ella. La rabia me consumió. No solo eran Alejandro y Susie contra mí, mi mejor amiga también formaba parte del juego. Esa misma noche decidí ir más a fondo. Llamé a Enrique y pedí ayuda para rastrear los movimientos de Luisa y Susie. Descubrir cómo estaban conectadas era la clave para acabar con este esquema de una vez por todas. Pocos días después, Enrique me llamó con información que puso mi mundo de cabeza. Tienen una cuenta conjunta en el extranjero, y parece que parte del dinero de Alejandro ya está allí. La revelación de Enrique fue como una avalancha. Susie y Luisa tenían una cuenta conjunta en el extranjero, y el dinero de Alejandro ya estaba siendo desviado hacia allí. Eso explicaba el comportamiento inusual de Alejandro en las últimas semanas, pero también confirmaba que él era más una pieza en la trama de ellas que un conspirador activo. O tal vez no. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición de Alejandro. ¿Estaba al tanto del golpe o también era una víctima? Antes de tomar cualquier medida, decidí poner a prueba su lealtad. Invité a Alejandro a cenar en casa, algo casual, como en los viejos tiempos. Aceptó, pareciendo ansioso por reparar los daños. Pero para mí, aquello era una prueba. Preparé la cena mientras repasaba las pruebas en mi mente. La cuenta conjunta, el audio de Luisa, las fotos de Susie con Alejandro, y ahora la posibilidad de que él estuviera financiando todo. Era hora de poner todo sobre la mesa. Llegó puntualmente trayendo un ramo de flores. Intenté escoger las que más te gustan, dijo con una sonrisa tímida. Gracias, pero no era necesario. Mi voz era neutral, pero mi corazón latía acelerado. ¿Cenamos? Durante la comida intentó iniciar conversaciones ligeras, pero fui directo al grano. Alejandro, sabes que Susie y Luisa tienen una cuenta conjunta, ¿verdad? Se detuvo, visiblemente sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo que una cuenta conjunta? Están desviando dinero. Parte de ese dinero es tuyo. Quiero saber si estabas al tanto de esto. Mi expresión era impasible, pero dentro de mí, la rabia ardía. ¡Claro que no! Dejó los cubiertos sobre la mesa, indignado. ¿Por qué haría eso? Susie, tal vez, pero Luisa, es tu amiga. Era mi amiga, corregí, hasta que descubrí que conspiraba contra mí. Ahora necesito saber, ¿te están manipulando o eres parte de todo esto? Pareció ofendido. Nunca te haría algo así. No sé qué está pasando, pero lo voy a descubrir. Por primera vez, sentí que decía la verdad. Decidí arriesgarme. Tengo pruebas, audios, documentos, todo. Pero quiero que me ayudes a desenmascararlas. ¿Estás conmigo o en mi contra? Vaciló un momento, luego asintió con la cabeza. Estoy contigo. Siempre lo he estado, incluso cuando las cosas salieron mal. Sus palabras eran reconfortantes, pero sabía que debía ser cautelosa. Era posible que estuviera mintiendo. Al día siguiente, Alejandro y yo fuimos juntos al banco para rastrear sus finanzas. Allí, tuvimos una desagradable sorpresa. Una gran suma había sido transferida recientemente a la cuenta conjunta de Susie y Luisa. Alejandro estaba furioso. ¡Esto es fraude!, gritó, atrayendo miradas. Quiero el registro de quién autorizó estas transferencias. El gerente del banco nos informó que las transferencias se habían hecho con una tarjeta autorizada. Por Alejandro. Nunca aprobé esto. Estaba lívido. Alguien está usando tus datos, concluí. Y no es difícil adivinar quién. Salimos del banco con más preguntas que respuestas. Alejandro parecía genuinamente alterado, pero no podía descartar la posibilidad de que estuviera encubriendo algo. Ese mismo día, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez,
Era un video. Cuando lo reproduje, quedé atónita. Alejandro estaba en un restaurante, besando a Susie, hace menos de una semana. El video del beso entre Alejandro y Susie fue un golpe directo a mi plan. Mientras él insistía en su inocencia, esa prueba lo ponía nuevamente en el centro de las mentiras. Pero en lugar de confrontarlo de inmediato, decidí usar esa evidencia a mi favor. Esa noche envié un mensaje a Susie, fingiendo ser Alejandro. Utilicé un tono que él usaría, algo seductor, pero casual. Te veo mañana a las 20:00 en el restaurante de la terraza del Hotel Imperial. Necesitamos hablar sin interrupciones. Sabía que Susie no podría resistirse. Para asegurarme, creé una distracción. Envié un mensaje anónimo a Alejandro a la misma hora, con información falsa sobre el paradero del dinero desviado. No sospecharía nada. Después de todo, estaba desesperado por resolver el problema financiero. Al día siguiente, llegué al restaurante con Enrique. Se estaba convirtiendo en un aliado valioso, y su presencia era esencial para lo que planeaba. Nos sentamos discretamente en una mesa apartada, estratégicamente posicionados para observar la llegada de Susie. A las 20:00 en punto, ella entró. Llevaba un vestido rojo deslumbrante y miraba a su alrededor, claramente buscando a Alejandro. Mientras esperaba, llamé discretamente a Alejandro. Estoy aquí en el Hotel Imperial. Creo que encontramos a Susie y Luisa juntas. En menos de 10 minutos, llegó al lugar, visiblemente tenso. Susie, al verlo, esbozó una gran sonrisa. Alejandro, sabía que vendrías. Parecía confundido. ¿Qué? Vine porque recibí información de que estarías aquí. Sabía que querías verme. Ella le tocó el brazo de forma posesiva, ignorando completamente su incomodidad. Alejandro retrocedió, visiblemente irritado. Susie, ¿estás loca? Estoy tratando de salvar mi vida financiera mientras tú juegas a estos estúpidos juegos. Fue entonces cuando decidí aparecer. ¡Qué escena tan adorable! Alejandro, Susie, ¿debo aplaudir? Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Alejandro se congeló mientras Susie intentó disimular. Ah, también estás aquí. ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? Lo dudo. Tiré el celular sobre la mesa con el video que había recibido. El rostro de Alejandro se puso pálido. Te advertí que sabía todo, pero preferiste mentir. Él intentó justificarse. No es lo que parece. Ah, pero es exactamente lo que parece. Levanté la mirada hacia Susie. ¿Y tú, Susie? ¿Qué tal si nos cuentas sobre la cuenta conjunta con Luisa? O tal vez sobre los millones que desviaron. Ella se quedó pálida, pero intentó mantener la compostura. No tienes pruebas. Enrique, que había estado en silencio hasta ese momento, colocó un pendrive sobre la mesa. De hecho, sí las tenemos. Transferencias, mensajes, incluso grabaciones tuyas presumiendo de lo fácil que sería engañar a Alejandro. Susie perdió el control. Alejandro la miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Tú me usaste? Por supuesto que sí, idiota. Susie finalmente explotó. ¿Crees que me importabas? Todo lo que quería era el dinero, pero como no ayudabas en nada, tuve que arreglármela sola. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la policía entró al restaurante. Enrique había coordinado todo con anticipación. Susie fue arrestada, y finalmente sentí que tenía el control de nuevo. Pero la noche aún tenía una última sorpresa guardada. Al volver a casa, Alejandro me miró, genuinamente arrepentido. Me equivoqué, pero quiero arreglar las cosas. Lo miré, fría. Alejandro, ya tomaste tu decisión. Ahora es mi turno. Al día siguiente, le envié los papeles del divorcio junto con las fotos de Susie en la comisaría. Era el fin para él, pero para mí, era un nuevo comienzo. El silencio en casa era ensordecedor. Alejandro intentaba desesperadamente acercarse a mí, pero, por más que suplicara, ya no veía un futuro a su lado. Lo que me quedaba ahora era la libertad, y yo tenía planes mayores. Mientras el divorcio seguía su curso, comencé a investigar todos los negocios que él había intentado ocultar. Y fue ahí donde encontré algo aún más perturbador. Un archivo en el ordenador de Alejandro, con transacciones secretas que involucraban una empresa fantasma y un nombre que no reconocía, Ricardo Alvarado. Era evidente que Alejandro se había metido con personas peligrosas para asegurarse de que el dinero de Susie no fuera el único premio. Esto lo cambiaba todo. Decidí actuar con precisión. No podía dejar que escapara esta vez. En lugar de confrontarlo directamente, opté por un juego más elaborado. Lo invité a una cita, con un tono tranquilo y neutral, como si nada hubiera pasado. Aceptó de inmediato, como siempre lo hacía cuando pensaba que podía manipular la situación. En el restaurante, le pedí que me esperara en la mesa mientras resolvía unos detalles con los camareros. Cuando regresé, me senté frente a él con una expresión serena. Alejandro parecía más tranquilo de lo que imaginaba.
tal vez creyendo que todo había vuelto a la normalidad. ¿Alguna vez has pensado en cómo pagarás por tus errores? Pregunté con una sonrisa forzada. Parecía tenso, pero respondió. No sé de qué hablas. Estoy haciendo lo posible por arreglar todo, incluido el divorcio. Aún te amo. ¿Me amas? Reí sin humor. Yo también te amé, pero eso ya no es lo que me mueve. No lo entiendes, Alejandro. Ahora yo tengo el control. Cuando levantó la voz, suplicando otra oportunidad, fue entonces cuando le mostré el archivo. Se quedó pálido al ver el nombre de Ricardo Alvarado. ¿Qué es esto? Sabes muy bien que nunca me metí con él. Lo sé todo, respondí, manteniendo la calma. También sé que estás involucrado en cosas que van mucho más allá de un simple error matrimonial. En ese momento, la tensión entre nosotros era palpable. Lo observé, esperando que entendiera que la mentira que había construido en nuestra relación había llegado a su fin. ¿Realmente no entiendes, verdad? Continué. Yo ya sabía todo. Lo de Susie, el dinero y Ricardo. Solo estaba esperando el momento adecuado para desmontar tu farsa. Fue entonces cuando un hombre alto entró al restaurante y se acercó. Llevaba un traje elegante y tenía una postura imponente. Alejandro lo reconoció de inmediato, pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre ya estaba frente a mí. Señora, miró el nombre en mi identificación sobre la mesa. Soy Ricardo Alvarado. El impacto en Alejandro fue instantáneo. Ricardo lo miró con desprecio. ¿De verdad pensaste que podías esconderme todo, Alejandro? Me debes más de lo que crees. La tensión en el aire se intensificó cuando sacó una carpeta con documentos y me la entregó. Aquí tienes todas las pruebas que necesitas. No te preocupes. Como prometí, me encargaré de todo. Pero ten cuidado con quién haces negocios. ¿Le estás haciendo un favor a ella, Alvarado? Alejandro preguntó, aún sin creer lo que sucedía. Solo estoy corrigiendo los errores de alguien que ya no sirve para mis negocios. No te preocupes, Alejandro. Lo entenderás. Ricardo se dio la vuelta y salió con la misma frialdad con la que había entrado. Ahora no solo tenía las pruebas necesarias para el divorcio, sino también la oportunidad de exponer a Alejandro al verdadero peligro. Estaba enredado en algo mucho más grande de lo que imaginaba, y yo tenía la llave para dar el golpe final. Al salir del restaurante, con los documentos en la mano, me dirigí al coche. Pero antes de entrar, recibí un mensaje. Era de Enrique. Vienen a tomar lo que es tuyo. El mensaje de Enrique era claro y alarmante. Vienen a tomar lo que es tuyo. Esas palabras me atormentaban, pero sabía que todo estaba llegando a su fin. No iba a seguir siendo una víctima. El juego de manipulaciones de Alejandro y Susie había llegado al límite, y ahora yo estaba en posición de control. Enrique, inesperadamente, se había convertido en una pieza clave. Volví a casa, donde todo aún parecía intacto. El silencio, que antes sonaba como un alivio, ahora parecía una preparación para el caos que se avecinaba. Estaba lista para dar el golpe final, pero sabía que debía actuar con cautela. Fui hasta la oficina, donde guardé los documentos que obtuve de Ricardo. Estaban seguros allí, listos para ser entregados. Minutos después, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi 2 autos estacionados frente a la casa. El rostro de Alejandro apareció en la ventana del auto delantero, con una expresión tensa. No estaba solo. Susie estaba a su lado, con la expresión de siempre, desafiante y convencida de que aún era la esposa frágil e ignorante. Estaban en mi puerta, y sabía lo que querían. En el fondo tenía una vaga idea de a quién se refería Enrique con ellos, pero el juego estaba a punto de cambiar. Abrí la puerta, sin prisa, y los miré con una frialdad que incluso me sorprendió. Sabía que no podría deshacerme de ti tan fácilmente, dijo Alejandro, intentando aparentar confianza, pero su voz vacilaba. En realidad, no tienes elección. Nunca la tuviste, respondí calmadamente. Este es el fin del camino, Alejandro. En ese momento, lo más inesperado sucedió. Enrique apareció por la puerta trasera con una expresión seria, completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Estaba armado, pero no era lo que pensabas. No había violencia en sus ojos. Se acercó y, sin dudar, entregó una carta a Alejandro. No debiste involucrar mi nombre en esto, dijo Enrique, con una frialdad sorprendente. Al abrir la carta, Alejandro leyó las palabras y, al instante, su expresión cambió. Era una carta de disolución de los negocios con la empresa que él y Susie habían creado, firmada por Enrique. Pero no era solo eso. También traía la confirmación de que la empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero, con todo lo que habían hecho para ocultar las ganancias ilícitas. Alejandro estaba en problemas, y lo sabía. ¿Tú sabías todo esto?, preguntó Alejandro, con el rostro pálido de desesperación. Sí, y sabía que, eventualmente, la verdad saldría a la luz, respondió Enrique, con una sonrisa que no llegaba a ser amigable.
Pero seré honesto contigo, Alejandro. No me importa lo que pase contigo ahora. Solo quiero que ella tenga todo lo que merece. La tensión en la sala se expandió como una nube pesada y, antes de que alguien pudiera reaccionar, escuché el sonido de sirenas acercándose. La policía estaba llegando. Esto es lo que mereces, Alejandro, dije, ahora completamente indiferente. Nada de lo que hiciste puede ser borrado. Susie, sabías que esto estaba pasando, ¿verdad? Tú y Alejandro jugaron con todo lo que podría ser destruido. Susie me miró, sin palabras. La máscara que intentaba mantener cayó, y por un momento, parecía que la verdadera mujer detrás de todo eso se estaba revelando. Ella no era una víctima, era cómplice. La policía entró por la puerta poco después, y lo que siguió fue un proceso largo y arrastrado. Alejandro fue arrestado por fraude financiero y por su implicación en actividades criminales. Susie fue procesada y tuvo que resolver muchos problemas con la policía, pero la mayor parte del peso recayó sobre él. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Durante las investigaciones, quedó claro que Enrique no era solo un hombre común. En realidad, estaba involucrado en una red más grande de operaciones financieras, y había sido el mentor de toda la acción que me llevó hasta allí. La gran vuelta de tuerca no era solo su ayuda para desenmascarar a Alejandro, sino el hecho de que había usado todo eso para ascender al poder dentro de un círculo mucho más cerrado y peligroso. Yo, por otro lado, fui llamada a asumir la herencia de Alejandro, una herencia de la que él no sabía que tenía derecho. Con eso, consolidé mi independencia financiera, pero lo más importante fue que finalmente obtuve lo que tanto deseaba: libertad. Pero la historia no terminó ahí. Enrique, ahora con el poder que deseaba, hizo una propuesta tentadora. Quería que me uniera a él, en lo que parecía ser una asociación entre los dos, dominando el escenario financiero con una nueva empresa. Sabía que yo, ahora, era mucho más fuerte. Y mientras pensaba en su propuesta, apareció un último mensaje en mi celular. Era de Ricardo Alvarado. ¿Estás lista para el próximo juego?